Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Santiago y el tema que voy a exponer el día de hoy es acerca de qué es el interés. Para resolver esta pregunta, eh, nosotros debemos saber de dónde surge el interés. El interés pues surge del valor del dinero en el tiempo. Por lo general, hay ciertas actividades en las que se espera recibir un cierto monto extra por o emplear una cierta cantidad de dinero el día de hoy. Estas dos principales actividades son inversiones y préstamos. Por un lado, si nos consideramos inversionistas, cuando queremos ser un inversionista, queremos invertir nuestro dinero de tal manera que al eh, pasar cierto tiempo regresemos con una renta que sea ese monto inicial invertido más un cierto monto de interés. Por otro lado, tenemos la parte del prestatario, donde cambian los roles. Una entidad llamada prestamista es la que nos da dinero, o sea, nos transfiere dinero y nosotros como prestatarios recibimos ese dinero. Sin embargo, se espera que después de un cierto tiempo ese dinero no sea gratis, sino que lo tengamos que devolver no solamente el monto prestado, sino también una cierta cantidad de interés. Entonces, aquí tenemos dos partes involucradas, de inversionista en la que recibimos nosotros ese interés y la parte de prestatario donde nosotros damos ese interés. Y como los mencioné, estas actividades se ve involucrado el tiempo, porque el tiempo eh, es donde ese cierto plazo donde se va a calcular el interés. Entonces, si se va a venir involucrado el tiempo, tenemos que definir dos conceptos importantes que son el valor presente y el valor futuro. Por un lado, el valor presente es el monto o suma que se invierte o presta a tiempo cero, es decir, el día de hoy, mientras que el valor futuro es el monto que se regresa después de un cierto tiempo t mayor que cero, acompañado de los intereses. Y aquí tenemos la fórmula. El valor futuro es el valor presente más el monto de interés. Cabe aclarar que esto, o sea, se supone que se debería de cumplir, no siempre necesariamente es cierto porque las actividades tanto de inversiones como de préstamos involucran un cierto riesgo. Este cierto riesgo, pues, lo que hace es que no necesariamente nos vaya a ser regresada la cantidad que se pacta, que se espera. Por eso es que siempre se añade este interés, por ese cierto factor de riesgo, por lo que no siempre es 100% seguro que nos regresen ese dinero, ya sea como inversionistas o que, por ejemplo, una entidad de un banco le regresen el dinero que prestó. Sin embargo, por lo general vamos a asumir que sí pasa. Ok, pero es para tener un poquito más en cuenta la realidad de las cosas. Sin embargo, estos montos, este valor futuro siempre sí se calcula eh, o sea, por lo que se espera recibir, ¿ok? Más no lo que es un hecho completamente 100% seguro que se va a recibir, ¿ok? Entonces, ¿qué ya con estas ideas preliminares, qué es el interés? Pues el interés es el monto extra que se obtendrá en un plazo determinado derivado de invertir o prestar una cierta cantidad monetaria. Y justamente este monto es como la ganancia. Por lo tanto, nos ayuda a medir la rentabilidad de ahorros e inversiones y de un préstamo o crédito, porque si bien pues, nos van a regresar lo que ya teníamos antes, que es el monto inicial, también va a aparecer esta cierta cantidad de interés. Y pues algunos ejemplos de donde vemos el interés comúnmente es justamente cuando un banco le otorga un préstamo a un ciudadano para comprar una casa, no necesariamente una casa, puede ser cualquier otro tipo de cosas o simplemente un préstamo. Donde se espera que el banco le regrese en ese monto con interés dependiendo de cuánto tiempo tarda la persona prestataria en regresarlo. El ejemplo 2 tenemos una tarjeta de crédito, que este tipo de tarjetas son en donde también igual un cierto banco te da un monto y tú lo gastas, pero después te hacen un corte de cuánto tienes que pagar y un plazo máximo donde tienes que pagar. Si no pagas, pues tienes que regresar ese interés y se van acumulando con respecto a cuánto tiempo te tardes. Y un ejemplo 3, un inversionista busca invertir en algún instrumento financiero que le otorgue cierto rendimiento en un año. Los más conocidos, por ejemplo, son eh, los CETES, por ejemplo, que esos los compras y después de un cierto tiempo te van a regresar un monto. ¿Ok? Que por lo general ese monto suele ser mayor que el monto inicial al que lo compraste, es de ahí donde se genera el interés, la ganancia, vaya. Entonces, ¿cómo es que se mide el interés?
El interés se va a medir a través de una tasa de interés, por lo general. No es una regla absoluta, pero sí es lo más común, que justamente a lo mejor ya se escuchó, ya lo han escuchado, que es el porcentaje que se cobra o se paga por el uso del dinero prestado o invertido durante un periodo determinado. Como aquí lo dice, hace un porcentaje, es decir, un pequeño monto de la cantidad inicial. Se toma como referencia la cantidad inicial por lo general. Estos porcentajes por lo general suelen ser pequeños, no suelen a lo mucho, yo creo, exceden como, bueno, más bien el límite es como más o menos el 20%. No significa que no existan tasas más altas, que incluso pasen el 100%, pero por lo general es un porcentaje adecuado. Ahorita ya veremos por qué. 20%, 15%, 10%, por lo general, mucho más general, menos de 10%, ¿no? Y ejemplos de algunas tasas de interés, por ejemplo, tenemos las de interés para los créditos bancarios, las tasas de interés en las inversiones, por ejemplo, la tasa de referencia del Banco de México, que esta es una tasa que ayuda a controlar la economía del país, porque con esta tasa, justamente como su nombre lo indica, es la de referencia para, pues en general, para tipo ajustar cosas como la inflación, para que los bancos fijen sus tasas para sus créditos, para también justamente las tasas de las inversiones a veces oscilan entre esas tasas, etcétera. Entonces es una tasa muy importante. Y una tasa que no es propiamente de interés, pero que sí viene siendo una tasa importante también en términos de dinero, es de la inflación, porque la inflación lo que nos ayuda es a ver qué tanto crece esa variación de entre lo que cuesta un cierto bien o servicio en un tiempo a otro tiempo. Por lo general se mide ya sea mensual o anual, por lo general siempre también va a la alza, o sea, siempre tenemos inflación a la alza y nos ayuda a ver qué tanto cambian los precios de los productos. Y o sea, la inflación también va a implicar un poquito para calcularla y eso, cálculos de matemáticas financieras, y por eso también puede entrar en esta categoría de tasas de interés de alguna manera. Y bueno, entonces, ¿cuáles son los modelos de interés más usados? ¿Cómo se calcula ese interés? ¿Cuál es la fórmula? Pues los dos modelos más comunes, más usados, los más conocidos, son el interés simple y el interés compuesto. Estos dos modelos lo que hacen es calcularte el interés con la cantidad inicial, pero cada uno tiene sus diferencias. El interés simple calcula el valor futuro con el valor presente, pero justamente el interés va en función de solamente el valor presente. Tienes una cantidad inicial y así es como va a ir creciendo y creciendo el interés, pero ya tienes la cantidad fija, el valor presente. Si vemos aquí, la fórmula es valor presente por uno más I a la t, con t mayor que cero. En este caso, si distribuimos ese valor presente, vamos a ver que tenemos este valor presente por uno, valor presente que siempre va a ser esa cantidad inicial, ese monto inicial, y luego tenemos valor presente por I, que ese va a ser justamente el interés que siempre se va a estar aplicando en cada uno de los periodos por t, que t ya es el tiempo que va a ir transcurriendo conforme te aumenta, obviamente. Si mantenemos y constante, vemos que esta función es una función lineal porque va a ir creciendo como una recta. Conforme te aumenta, va a ir creciendo constantemente como cierta periodicidad, dependiendo del interés calculado con el valor presente. Por otro lado, el interés compuesto es un interés eh, que no solamente se va a calcular sobre el valor presente, sino también sobre los intereses ya acumulados en el tiempo en el que se calcula también el otro interés. O sea, por ejemplo, si tenemos a tiempo 2, pues ya se acumularon intereses. Entonces, al siguiente periodo, que es el tiempo 3, vamos a calcular el interés de ese periodo no solamente con el valor presente, sino también con los intereses que ya se acumularon. Entonces, si se dan cuenta, de alguna manera ese interés compuesto va a ir acumulando más dinero todavía, porque se va calculando los intereses no solo sobre la cantidad inicial, sino sobre la cantidad de intereses. Y como va a ir pasando el tiempo, pues va a ir creciendo más, porque los intereses se hacen más y más y más. Y esto adopta una forma exponencial. La fórmula es valor presente por uno más i elevado a la t. Estas dos fórmulas tienen su demostración, se demuestran de manera inductiva, pero no lo haremos aquí por temas del tiempo, porque si son demostraciones un poco largas. Entonces, para entender esto,
Pues tenemos un ejemplo sencillito, ¿no? Supongamos que Susana invierte 1,000 pesos en un fondo que ofrece una tasa de interés del 5% anual y queremos calcular el monto al final de 5 años si el fondo utiliza un modelo de interés simple. Un paréntesis aquí es que las tasas siempre tienen una periodicidad, o sea, siempre te tienen que especificar de qué periodicidad aplica. ¿Por qué? Porque por lo general siempre son anuales, pero justamente al decir anual es que se espera que en un año recibas ese interés, esa cantidad de interés aproximadamente. Si lo calculas en menos tiempo o más tiempo, el interés ya va a variar, va a ser diferente. ¿Ok? En este caso, pues lo estamos haciendo en el mismo periodo, que son años. Entonces, solamente tenemos que sustituir en la fórmula, ¿no? En el caso del interés simple, detectamos que el valor presente bueno, son los 1,000 pesos que se van a invertir. Luego tenemos uno más y a la T. ¿Cuánto tiempo lo vamos a llevar? Pues 5 años. ¿Ok? Y entonces la tasa va a ser del 5%, que en términos numéricos son centésimos, entonces sería 0,05. Lo sustituimos y obtenemos que el valor es de 1,250. ¿Ok? Si analizamos un poquito más la fórmula, vemos que ese 5%, pues de los 1,000 van a ser aproximadamente 50 pesos. Como son 5 años, entonces son 5 veces esos 50 pesos, son 250, y eso se le suma al monto inicial, y por eso tenemos este 1,250. ¿Cuál sería el monto si el fondo opera con una tasa de interés compuesto? Pues aquí el monto sustituimos igual en la fórmula, nada más que aquí ya es exponencial y vemos que tenemos 1,276,28. Si comparamos, vemos que el interés compuesto nos está dando más monto porque se están calculando intereses sobre los intereses, aparte del monto inicial. Y pues la pregunta que podría surgir, ¿esto pasa siempre? Pues si graficamos, digamos, con una tasa fija del 10%, por un ejemplo, puede ser cualquier tasa, pero por lo general las curvas de interés simple y compuesto se comportan de la misma manera. Vemos que el interés compuesto, justamente como su fórmula se ve, es exponencial, va creciendo más y más rápido conforme el tiempo avanza, mientras que el interés simple lo hace de una manera recta, lineal y más lento. De alguna manera en la gráfica podremos ver que partimos de una, o sea, bueno, esto es considerando que solo invertimos una unidad monetaria, un peso, lo que sea, un dólar, lo que sea. Partimos de uno y podría parecer que el interés compuesto siempre está por encima del interés simple, ¿no? Sin embargo, aunque aquí en la gráfica no se note, esto no es cierto. En general, cuando el tiempo es mayor que uno, sí pasa que el interés compuesto es mayor que el interés simple, se nota muy a leguas en la gráfica. Cuando el tiempo es cero o es uno, tenemos que los modelos son iguales, dan el mismo monto. Porque si es uno, si sustituimos en la fórmula en ambos, nos va a dar uno más el interés. Y si es cero, pues tenemos el valor inicial, que es una unidad, ¿no? Pero cuando el tiempo es entre cero y uno, esto no sucede. O sea, esto no sucede de que el interés compuesto es mayor que el interés simple, sino al revés. El interés simple es mayor que el interés compuesto. Aunque la diferencia no es tan notoria, realmente es por decimales. Eh, aunque, pues sí, o sea, pasa este cambio de cuál modelo predomina. Y esto es importante porque ya cuando lo multiplicamos por un cierto monto, por ejemplo, podría ser 1,000,000, ya empieza a notarse la diferencia, ¿no? En este caso, les digo, no, podría no notarse en la gráfica, pero sí hay que tener presente que el interés compuesto no es siempre mayor que el interés simple, solo cuando el tiempo ya supera el periodo uno, ¿ok? Bueno, para finalizar, me gustaría también introducir el término de función de acumulación, porque el interés no necesariamente se calcula con tasas. O sea, si bien es lo más ideal y lo más usado, en general, de manera general, podemos también definir funciones de acumulación, que estas son el monto acumulado a un cierto tiempo t mayor que cero, y ya sea de una unidad monetaria, que es la A minúscula, o k unidades monetarias, que es la A mayúscula. ¿Ok? Eh, pues ajá, estas funciones ya solamente, o sea, justo nada más introduces un argumento del tiempo y te regresa el monto invertido. Y justamente para calcular qué interés aplica en estas funciones, pues este va a ir variando dependiendo de los periodos que se consideren. Y la fórmula, pues, es un cambio porcentual, considerando la cantidad del tiempo T1 y pues tomamos la diferencia entre lo que se ganó o perdió en el tiempo T2 menos lo que se tenía en el tiempo T1 sobre el tiempo T1. Y esa variación porcentual va a ser el interés.
Y pues aquí tenemos un ejemplo rápido para entender un poquito más estas funciones. Dice que Luis busca invertir 1.000 pesos en un fondo que acumula el capital con una función de acumulación de cuadrada más uno. Y queremos calcular los montos a tiempo 5 y tiempo 6. Pues nuestra cantidad inicial son 1.000 pesos y ya nada más sustituimos el tiempo en la función de acumulación. Son cuentitas rápidas, tenemos entonces que es 26.000 y 37.000 respectivamente y calculamos el interés haciendo esa variación porcentual, esa diferencia porcentual y tenemos una tasa, un interés para ese periodo, no significa que para todos los periodos va a ser igual, sino nada más para ese de 42%. Eh, Esto es bastante, les digo que estas tasas por general no se obtienen de interés, siempre por lo general son de menos de 20%, menos de 10% incluso, pero nada más es un ejemplo ilustrativo de cómo se calcula el interés cuando ya se tienen funciones de acumulación. Y bueno, ya por último, para finalizar, podemos también justamente definir estas funciones de acumulación como las que tenemos ya en el interés simple e interés compuesto, considerando una tasa I fija. En este caso, si hacemos esa diferencia, esa tasa de interés por periodo, para cualquier periodo t más uno, o sea, de una unidad de periodo, eh, tenemos que el interés simple nos está regresando un interés no necesariamente de I, sino de I sobre uno más I a la T. ¿Esto por qué pasa? Pues porque el interés, en el interés simple, recordemos que es sobre el valor inicial de inversión, entonces siempre ese interés va a ser constante a lo largo del tiempo, pero la cantidad que tenemos al tiempo T ya va a ir variando, va a ir creciendo, creciendo, porque se van sumando los intereses. Por eso, fíjense que en la fórmula tenemos en el denominador la t. Cuando la t se va a cero, no, a infinito, esto se va a ir a cero, lo que va a hacer que diga, no, sí, se va a ir a infinito y entonces toda la cantidad se va a ir a cero, lo que indica que conforme el tiempo pasa, cada vez como que tenemos menos ganancia, ¿ok? Con respecto a nuestra cantidad en el tiempo t. Sin embargo, esto no pasa con el interés compuesto. Aquí en este caso sí tenemos que la tasa de interés en cualquier plazo t más uno siempre va a ser i. En el interés compuesto esto sí se cumple, ¿ok? Y entonces ahí sí siempre vamos a ir generando ese interés y a lo largo del tiempo. Y pues bueno, espero esta haya sido una buena explicación. Sé que pueden ser muchos conceptos, pero es la idea general de lo que cubre el interés. O sea, el interés se modela, o sea, de dónde viene, de dónde, cuáles son ejemplos, cuáles son los modelos más importantes y en general cómo se modela el interés, cómo se modela el valor del dinero en el tiempo.